agradecemos a la UACM del Valle la invitación para dar esta plática conjuntamente con los compañeros de la península de Yucatán y los compañeros de Alemania. Yo voy a complementar la plática y a extenderla bajo el título de El corredor interoceánico más el Tren Maya igual al Plan Puebla-Panamá 4T reconstituido. Esta es una vertiente que no se ha llamado la atención sobre él. El Tren Maya, desde que surge públicamente en 2019, pues se roba toda la atención con la palabra maya, que los mismos compañeros saben que se ha usado casi mercadotécnicamente, ¿no? De una manera mercadotecnia, pues sí es muy atractivo y muy conocido, y si uno dice Olmeca, pues no atrae tanto como maya. Lo Olmeca luego nos remite a las cabezotas y a la venta Tabasco, si acaso. Pero esta mercadotecnia distrajo, porque si bien y es muy convincente y real que el hecho de la devastación que ha causado este tren mal llamado Maya en términos de centros sagrados ceremoniales, en términos de diversidad biológica y de selvas medianas y bajas, sí ha sido muy impactante. Lo que no se ha llamado la atención y lo que se distrajo, porque nosotros desde 2019, como Madres del Pueblo empezamos a denunciar que esta palabra maya y este mal llamado Tren Maya, como lo manejaba el gobierno, estaba usándose como una liebre, como la metáfora de la liebre y el cazador, donde sueltan la liebre enfrente y el cazador voltea a ver la liebre mientras el venado pasa por atrás. Y mientras toda la atención se estaba llevando con cierta razón en el sentido de la devastación de la selva por la apertura del tren, de los cenotes, de los centros ceremoniales, lo que no se llamaba la atención era la vertiente comercial, industrial comercial del Tren Maya, que se vinculaba estrechamente con el corredor interoceánico. Cuando ustedes vieron las imágenes de los tramos del Tren Maya que pasaron los compañeros, se hablaba en la página oficial del Tren Maya, la del gobierno mexicano, aparecía: el Tren Maya está compuesto por 8 tramos, y a la hora que describían cada tramo, solo describían 7 tramos. Entonces yo desde un principio, junto con una investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, nos preguntamos por qué 7 y no 8. ¿Dónde está el 8? ¿Cuál es el 8? Y desde entonces señalábamos que el 8 era el de Palenque, Coatzacoalcos, y que en la página del Tren Maya lo tuvieron ocultando. De pronto lo destapan ya en 2023, a inicio, lo destapa el gerente general del corredor interoceánico, no el Tren Maya. Dice que el tramo 8 del Tren Maya es el que pertenece al corredor porque va a vincular Coatzacoalcos con Palenque. A ver, ¿le das? Y antes de avanzar en esta exposición sobre ello, miren, quiero señalar que este ahora llamado corredor interoceánico, finalmente, en realidad es un gigaproyecto. Siempre hemos insistido en que hay que llamarle gigaproyecto, porque no es un megaproyecto, es un paquete monstruoso de megaproyectos. Y cualquier megaproyecto que ustedes quieran nombrarlo aquí en este momento, cualquiera, está en el corredor interoceánico. Minas, petróleo, oleoductos, gasoductos, autopistas, presas, represas, cualquier megaproyecto devastador está considerado en el corredor interoceánico. Y ahora más, como vamos a ver poco a poco en la exposición, porque ya no solo se sumó al Tren Maya, se suma al Plan Puebla-Panamá, está reconstituyendo ya el vínculo hacia Estados Unidos, hacia el centro de México, hacia Puebla de la Ciudad de México y hacia Guatemala y Centroamérica. Pero miren, esta imagen, decíamos yo que López Obrador se fusila, literalmente se fusila, así como su maestra Esquivel, la ministra, se fusila al PRI, se fusila de donde él viene, a Ernesto Zedillo. Porque Ernesto Zedillo, esta imagen que ven aquí,
y la fecha dice aquí 1996. Esta imagen la elaboramos con madera del pueblo en 1996, cuando no había Photoshop, ni Adobe, ni nada de eso, sino recortes y pegotes. Compramos un mapa, el mejor mapa que hubiera en la papelería, y un cerrote también en una imagen, lo cortamos, lo pusimos, y estas exposiciones las hacíamos con lo más avanzado de aquella época, que era ¿cómo se llama? Los acetatos. Tuvimos un proyector de acetatos que lográbamos llevar a las comunidades donde había luz, y lográbamos que se sacaran, en lugar de fotocopias, acetatos, que ya era la gran maravilla tecnológica, y proyectábamos una exposición como la que voy a dar, pero en 1996, que fue cuando el gobierno de León Zedillo anuncia su gran delirio también, que le llamó el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, y que popularmente en ese tiempo se le conoció y denostó como el megaproyecto del Istmo de Tehuantepec. Por eso así se titula esta lámina de entrada: simple tren interoceánico de AMLO, o en realidad el megaproyecto del Istmo de Tehuantepec, canal multimodal seco y un corredor industrial de muerte. Y desde entonces, desde 1996, dijimos que este Programa de Desarrollo Integral del Istmo, conocido como Megaproyecto del Istmo, en primer lugar iba a partir el país en dos, lo iba a cortar, por eso está el cerrote, apartar el norte y el sur-sureste, pero que era un triple atentado contra la madre naturaleza, contra los pueblos indígenas y contra la soberanía nacional. Esto no es de ahora, esto es del 96, o sea, ¿cuántos años son? Son 4, 28, ¿no? 28 años que estamos denunciando esto, y que seguimos, lo que sigue, pero sí. Perdón, mi hija me va a regañar, ella me la escondía, y hoy no me la puse para no avergonzar a ella, mi hija. Es que esta playera es de esos años, y ya tiene balazos, pues ya ha pasado por muchas batallas, pero esta playera fueron las simbólicas que se usaron, se difundieron, se imprimieron para denunciar el megaproyecto del Istmo en aquellos años. El Istmo es nuestro, porque ahí surgió la frase y el movimiento "el Istmo es nuestro". Pues ahora sí, pásale. Miren, de entrada, esta imagen rápida, porque es muy simbólica. El Istmo de Tehuantepec se le llama la cintura del país, la parte más angosta, y ya forma parte del llamado Istmo Centroamericano. Es el primer istmo más al norte, es decir, la parte más angosta entre dos océanos, y después se continúa pues por toda Centroamérica, que es un istmo. Toda Centroamérica viene siendo un istmo, pero esta parte, que está aproximadamente 300 kilómetros o 260 en línea recta o en distancia directa, entre el puerto de Coatzacoalcos en el Atlántico, Golfo de México, y el puerto de Salina Cruz en el Pacífico, el Golfo de Tehuantepec. Solo queremos llamar la atención de dos cosas. Uno, miren, aquí se aprecia, no se alcanzan a apreciar porque es una imagen digitalizada de satélite, pero en medio, aquí viene la Sierra Madre Oriental, que cruza todo el país por la vertiente del Atlántico, y luego acá viene la Sierra Madre Occidental, que viene por todo el Pacífico, la vertiente, y se encuentran aquí, se topan aquí en el Istmo de Tehuantepec, hacia el poniente del istmo, en un punto que en la geografía los que estudiamos secundaria nos hacían que memorizáramos, que era el nudo mixteco, pero de mixteco no tiene nada porque no está en la Mixteca. ¿Quién sabe a quién se le ocurrió ponerle nudo mixteco? Porque en realidad está en la sierra ahora conocida como Mije, y el punto central de la unión de las dos sierras es un enorme cerro que se llama el Zempoaltépetl, una montaña sagrada para el pueblo Mije, el Zempoaltépetl. Aquí se juntan, y de aquí, al lado derecho, nace la Sierra Madre del Sur, que se extiende hasta Centroamérica. Corre por toda Centroamérica y es una enorme cadena montañosa que se puede apreciar en Guatemala. Por ejemplo, uno entra a Guatemala y volcán, 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 volcán,
pero también en Chiapas, en la cierta parte de Chiapas, toda la zona de la Sierra Madre del Sur que corresponde a Chiapas, pero en medio hay un pasillito, un pasillo fisiográfico, un corredor, y es exactamente donde está el corredor interoceánico, que es el que si ustedes circulan o cualquiera circula por la actual todavía carretera interoceánica entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, si van de Acayucan a Juchitán, pues pasan por este pasillo y van a ir viendo a los dos lados montañas por acá. Si van por aquí ven las montañas de la Sierra Mije, de la Mije Baja y luego la Mije Alta, y para el otro lado ven montañas de los Chimalapas, primero de Uxpanapa y luego de los Chimalapas. Y bueno, este pasillo es el que se aprovecha para el que se ambiciona, porque es un pasillo con lomeríos y en partes planas. El lado de Veracruz es casi totalmente plano, y luego por el lado de Oaxaca ahí son lomeríos donde si uno va en la carretera pues va así, ¿no? Se ven las montañas a los lados. Y además la otra característica de este pasillo, que también es un crimen cómo se ha privatizado y mercantilizado el viento, porque aquí hay una parte famosísima que se llama La Ventosa, se conoce como La Ventosa, que es la zona de los vientos más fuertes del país, por eso se llama La Ventosa, que logra hasta voltear tráileres. Se dan vientos, incluso cuando hay suradas, que les llaman, los vientos llegan a tener categoría 5 como huracanes, sin lluvia, nada más viento. Y la característica es porque los vientos del norte, los fríos, los vientos del Golfo de México, entran por aquí con mucha fuerza y son absorbidos por los vientos calientes del Pacífico. Hay una diferencia climática muy contrastante entre la vertiente del Golfo, que es muy común decir que hay norte en Veracruz, era muy una frase de nuestros tiempos, cuando amanecía nublado y lloviznando, se decía, hay norte en Veracruz. Inclusive hay un chiste de Echeverría cuando fue de gira, que andaba de gira por todos lados, que llega a Londres, se abre la puerta del avión, se asoma a Echeverría con su esposa atrás y dice, María Esther, creo que hay norte en Veracruz. Fue la neblina, ¿no? Pero es que esos vientos húmedos y fríos son jalados por los vientos calientes del Pacífico, que son secos, y entonces se van como en un tobogán. Los vientos llegan así y caen como en tobogán y generan estos poderosos vientos de La Ventosa y de San Mateo del Mar, de las lagunas marinas. Y esos también se están mercantilizando y privatizando dentro del corredor interoceánico. Y luego la otra imagen que quiero ver, pero a veces la alcanzan a ver, este es el istmo y se ve una enorme mancha negra en el corazón del istmo de Tehuantepec, en el mero corazón. Esta es la bioregión conocida ahora popularmente como la selva de los Chimalapas. Esta selva pues tiene muchos años de lucha en defensa de su territorio, es un territorio originalmente zoque, y sin agraviar a los compañeros de Calakmul, esta es más biodiversa no solo que Calakmul, sino que la selva lacandona. Y es muy simple, su razón biogeográfica es muy simple, es que está en el corazón del istmo, y en el corazón del istmo, si yo agarro una hoja de papel aquí, hagan de cuenta, este es el Golfo, este es el Pacífico, yo lo oprimo por los dos lados, ¿qué le pasa al centro? Se eleva al centro. Y es que aquí, en el Pacífico, hay dos placas continentales submarinas muy poderosas. La placa que viene desde Zihuatanejo, desde Acapulco, Zihuatanejo, es la famosa placa de Cocos, que viene desde la llamada placa de Norteamérica, desde arriba baja, ahí en ese tramo se llama placa de Cocos y continúa hacia acá. Y acá viene una placa llamada del Caribe, que nace acá, en el Caribe, pero da la vuelta aquí, y exactamente chocan casi en las costas de Salina Cruz. Ahí chocan las dos placas, y son muy poderosas. Y entonces lo que hacen es un efecto de punta de lanza hacia arriba, al chocar. Y la placa del Golfo de México no es tan agresiva, pero sí funciona como un escudo. O sea, detiene la lanza que viene del sur, la detiene, la contiene y entonces se levanta el centro.
Al levantarse el centro, se genera una cantidad de montañas impresionantes, montaña tras montaña tras montaña, y esto implica que hay una cantidad enorme de microclimas. Al haber montañas hay microclimas, porque aquí en esta parte de Juchitán y toda la planicie costera del Pacífico, pues van de 0 a 200 metros sobre el nivel del mar. Pero aquí en el corazón de Chimalapa se eleva casi a 2.500 metros, pero en un tramo muy corto. O sea, de pronto se levantan murallas. Y lo mismo ocurre acá. Acá son lomeríos en Veracruz. Solo empieza en Uxpanapa y luego aquí en Chimalapa se eleva otra vez inmensamente. Entonces hay muchísimos microclimas. Hay desde selvas bajas, selvas medianas, selvas altas, bosques de niebla, bosques de pino, bosques de encino. Bueno, en resumen, aquí en Chimalapas se concentran todos los ecosistemas naturales que existen en nuestro país, excepto las nieves perpetuas y los semidesiertos y desiertos naturales. Todos los demás ecosistemas que contiene un país como México, que es el quinto a nivel mundial en cuanto a diversidad biológica, el quinto, bueno, hay un pleito si es Colombia o México el que ocupa el quinto lugar, pero pues viva México que le ganó a Estados Unidos 2-0 antier. Entonces, en vez de, que no me digan que le iban a Estados Unidos. El caso es que esta región concentra esa diversidad biológica, pero no es porque yo lo diga, nadie lo diga, es porque la naturaleza, su biogeografía la condicionó así, y ha luchado y tiene otra bendición, otra garantía a esta región, que a diferencia de Calakmul, sin agraviar a Calakmul, no es reserva de biosfera. Esa es la mayor ventaja que puede tener la naturaleza y los pueblos, porque, bueno, a Calakmul lo descubrieron muy rápido porque está más o menos en plano. La lacandona fue explotada desde el siglo XIX, 1847, se explotó la madera en la selva lacandona aprovechando su fisiografía. A diferencia del Chimalapas, la fisiografía de la lacandona es como un araño de un gato, como si un gato hubiera arañado del noroeste al sureste así, y se formaron cinco cañadas, 5 cadenas montañosas con 5 cañadas, o sea, una cadena de montaña, un valle, otra cadena de montaña, otro valle, otra cadena de montaña, otro valle. Son 5, y en esos 5 son subcuencas. Todas esas 5 cañadas son subcuencas porque es muy lluvioso, y esas subcuencas conforman la cuenca del río Usumacinta. Y entonces todas las aguas que caen en esas montañas y bajan a esas 5 cañadas dan una vuelta en U y forman el río Usumacinta y salen en Tabasco, desemboca en Tabasco. Y entonces era para los empresarios madereros de entonces, la mayoría extranjeros, ingleses, españoles, norteamericanos, lo que hacían era con indígenas chiapanecos que tomaban semiesclavos llamados peones acasillados, se los llevaban a las monterías a fuerza, por engaños, por alcohol, por deudas, y los ponían a talar la selva, enormes trozos de maderas preciosas, de caoba, de cedro, fundamentalmente de esas dos, y las botaban, las lograban cortar en trozos, arrimar con yuntas de bueyes, botarla a los ríos, a cualquier río que botaran esa madera, solita como lancha, ya sabían que iba a dar al mar, a Tabasco, solita, sin hacer nada, nada más botarla al mar, al río, y ella se iba solita como lancha, y todos iban a dar a la desembocadura del río Usumacinta, en Tabasco, y ahí pusieron una enorme red de metal, y las 12 empresas, porque la lacandona se dividió en 12 latifundios madereros, las 12 empresas madereras tenían se formó un patio acuático de madera preciosa gigantesca, ahí se apilaban las lanchas de madera, y cada uno separaba con su empresa, separaban sus trozas por marca, y la mandaban a Europa y a Estados Unidos en barco. Esto no se pudo hacer en Chimalapas. ¿Por qué? Porque está tan quebrado esta región, tan accidentado, que tiene mucho de lo que se llama malpasos o rápidos. O sea,
son ríos muy fuertes, pero encajonados. No son amplios, no son navegables. Como el Usumacinta es el río más navegable que hay, es el más caudaloso. Pero aquí en Chimalapas todos son angostos, pero todos son rapidísimos con piedras, rocas. Y entonces no podían intentar sacar la madera aquí, salía hecha astillas, salía hecha pedazos en Coatzacoalcos. Por eso se salvó. En eso se salvó Chimalapas. Y como no le interesó al capital, por esa circunstancia, se le olvidó al gobierno. Y la diferencia está que, les digo, la Lacandona fue explotada por 12 latifundios madereros desde 1847 hasta 1920, que abandonaron sus 12 latifundios, y el gobierno impuso. Actualmente en la Lacandona hay 8 áreas naturales protegidas federales bajo control del gobierno. En Chimalapa se les olvidó, y cuando ya quisieron decretarla como reserva biosfera, los pueblos se opusieron brutalmente y la decretaron como la primera reserva ecológica comunitaria de México en 1991. Y el gobierno quería insistir les ha hasta ofrecido dinero para que firmen la reserva de biosfera y no se permitió. En la Lacandona, pues con todo y ZLN hay 8 áreas naturales protegidas, hay 2 reservas de biosfera, ha habido desalojos brutales, violentos con el pretexto ecológico, y en Chimalapa no lo pudieron hacer. Bueno, es que ya me ganó la emoción porque nosotros venimos de Chimalapa, por eso llegamos al Istmo. Desde hace 40 años estamos defendiendo la selva de los Chimalapa, la que sigue. Bueno, pero el Istmo siempre ha sido un botín porque es la parte más angosta de la comunicación entre 2 mares. Lo que casi nadie sabe, que el primer imperio siempre ha sido el botín ambicionado por los imperios en turno. El primer imperio, porque no hay que ser románticos, que los mexicas eran un imperio sangriento, invasor y dominante. También los mayas. Todas las grandes culturas terminaron siendo guerreras, pero los mexicas fueron los que llegaron a dominar casi todo México, Mesoamérica, casi. Los purépechas no se dejaron. Pero ellos fueron los primeros que vieron la ambición de controlar ese pasillo fisiográfico. ¿Y por qué? La razón es que, así como para los canadienses y chinos, su ambición es el oro, apoderarse del oro, las mineras canadienses y chinas, pues para los aztecas su oro era, ¿qué era el oro de los mexicas o aztecas? ¿Cuál era su moneda? El cacao. ¿Y cuáles son las zonas originarias de cacao? Biológicamente hablando, ¿dónde surgió el cacao? Tabasco. En Tabasco y en el Soconusco. Son las 2 zonas de producción natural originaria de cacao. Tabasco y el Soconusco. Entonces, pues si los mexicas querían el cacao, tenían que conquistar primero Tabasco y luego bajar al Soconusco. Sumándole a ello, que la otra cosa que ambicionaban los poderosos sacerdotes y emperadores mexicas eran sus adornos para la guerra y para las ceremonias, y sus adornos estaban hechos a base de... Hay una cosa que reclama López Obrador, que reclamaba con ansias. Plumas. Austria. ¿Qué le reclamaba? El penacho de Moctezuma. ¿De qué está hecho el penacho de Moctezuma? De pluma. ¿De qué? ¿De plumas de qué? De quetzal. De quetzal. El oro, no les importaba mucho el oro, ni la plata, lo usaban para hacer el esqueleto, pero lo que buscaban los poderosos mexicas eran las plumas vistosas y las pieles de jaguar, de ocelote, de tigrillo, y las plumas no solo de quetzal, de guacamaya, de loros. ¿Han visto el pavón? El pavón, que son los ancestros de los guajolotes, se llama pavón ocelado. Cuando uno ve el pavón ocelado brillando en el sol, impresiona, es tornasol, es de unos colores del arcoíris, brilla como un arcoíris, es negro aparentemente, pero con el sol brilla precioso, como los faisanes de la tierra del faisán y del venado. Pues todo eso es lo que ambicionaban los mexicas, y por eso conquistaron esto. Fueron los primeros que conquistan, porque el cacao, las plumas y las pieles estaban aquí, en estas selvas.
y luego se extendieron los mexicas hasta Centroamérica, llegaron a conquistar hasta Nicaragua, el imperio mexica. Luego llegan los españoles y también ven este pasillo de control comercial, ya comercial, con sus vagos, con sus barcos, y se suplantan encima de los mexicas. O sea, ya los mexicas les habían abierto la vereda, ya estaba hecho el camino, entonces ya nada más se ponen encima para controlar el istmo. Pero luego en realidad ya los intereses más fuertes llegan con el México independiente, donde el primer tratado de entrega del istmo al imperio norteamericano en emergencia lo da Santana, el presidente Santana, que firma un convenio llamado Gadsden, el tratado de Gadsden, firmado por Santana después de que entrega el Álamo, después de ganar el Álamo, entrega el país por una corta feria. Yo no sé qué tiene el pobre estado de Veracruz, ¿no? Que, imagínense, Santana, Miguel Alemán, y ahora, ¿cómo se llama el que entregó el voto en el Senado? Yunes. Pobre Veracruz, tiene un karma. Pero el caso es que este tratado entregaba el istmo de Tehuantepec, estaba firmado, el gobierno mexicano le entregaba al gobierno norteamericano, bueno, estadounidense, porque norteamericanos somos todos de México para arriba, de la Ciudad de México, pero le entregaba el control militar y comercial, le entregó y quedó firmado. Y luego vino Benito Juárez, que es un héroe nacional, pero es un mito, porque Benito Juárez era un liberal, y como liberal estaba a favor de la propiedad privada individual, y estaba en contra de las corporaciones, y las corporaciones no era nada más la Iglesia Católica, era la propiedad, la copropiedad era una corporación, y la copropiedad salen las comunidades indígenas que no reconocían la propiedad individual privada de la tierra. Entonces las famosísimas leyes de reforma de Benito Juárez, que se llamaron de desamortización de bienes en manos muertas, que todo el mundo la alaba, que porque le quitó las riquezas a la Iglesia Católica, lo que no dicen es que le quitó las tierras, empezó el despojo de las tierras comunales, porque a las comunidades indígenas se les consideró manos muertas, bienes, copropiedades en manos muertas, porque hay otra razón. Manos muertas significa tierras ociosas, ¿no? Y las comunidades no tienen la lógica de devastar, sino nada más lo que van a trabajar, y lo demás lo tienen como reserva y para que descanse la tierra. Y entonces son tierras ociosas, no se ponen a trabajar, son flojos. Y entonces hay que quitárselas porque la tierra es para, como decía Zapata y luego lo corrigió Salinas, la tierra es de quien la trabaja, y Salinas le cambió y le puso, la tierra es de quien te la baja. Entonces, eso es lo que exactamente hizo Benito Juárez, y poco se sabe de que Maximiliano, el terrible Maximiliano, sacó leyes más protectoras para los indígenas que Benito Juárez. Benito Juárez era ideológicamente un desclasado, es decir, él fue educado acuérdense la famosa historia mítica del pastor que se lo llevan a Oaxaca, pero ya estudia en escuelas católicas liberales, con un pensamiento liberal. Entonces no tiene la culpa él en sí, él creció bajo una ideología donde, como estaba en la época, la ideología dominante o prevaleciente, y estaba a favor de Estados Unidos. Pero en cambio llegó otro oaxaqueño después, inmediatamente, Porfirio Díaz, que también era un liberal, pero era francés, él era proeuropeo. Y lo que hizo, bueno, el Tratado de Magdalena Ocampo lo firmó Juárez, es un tratado que ratifica el Tratado de Santana, pero lo extiende. Y fíjense, lo firmó el gobierno, lo firmó el presidente gringo, lo firmó el presidente Benito Juárez, lo firmó McLean, el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, lo firmó Melchor Ocampo, el secretario de Relaciones Exteriores de México, lo ratificó el Senado mexicano con el voto de Yunes, pero no lo ratificó el Senado gringo, y por eso no entró en vigor, porque era peor todavía que el Tratado de Santana, el de McLean Ocampo, y no lo ratificó el Senado mexicano, nos salvó el Senado de Estados Unidos, perdón, es fue el que salvó para que no se aplicara el Tratado McLean Ocampo.
Luego vino Porfirio Díaz con su ley de deslindes, la ley de entrega de tierras comunales por deslindes, pero también lo que hizo Porfirio Díaz, que estaba muy a favor de Europa, y sobre todo de Francia, pero de Europa en general, concesionó la construcción del tren interoceánico, construcción, operación y administración del tren interoceánico a una empresa inglesa, los hermanos Pierce. No solo la construcción del tren interoceánico entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, sino también la modernización del Puerto México, que así se llamaba en la colonia, así le pusieron en la reforma a Coatzacoalcos, y el puerto de Salinas, que es Salina Cruz. Y entonces los ingleses construyeron, operaron y administraron el tren interoceánico, inaugurado en 1907 por Porfirio Díaz, el cual fue un eje del comercio mundial durante 7 años. Durante 7 años, este traslado entre el Pacífico y el Atlántico de mercancías lo llevó a cabo el tren de Porfirio Díaz, el tren interoceánico, y se señala en la historia que transcurrían 36 trenes al día, llevando mercancías, 36 trenes de carga al día, entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. Pasaba uno y solo tenía salidas para que pasara el que venía de regreso y otra vez, 36 diarios, hasta que en 1914 se acaba el tren de carga interoceánico. ¿Por qué se acabó el tren? ¿Por qué cayó en desuso como carga global capitalista el tren de Porfirio Díaz en 1914? Por el canal de Panamá. Porque se inauguró el canal de Panamá, y en términos de eficiencia en ese tiempo era más eficiente el canal de Panamá, porque los buques tienen más capacidad de carga que un tren, y el tren tiene más capacidad de carga que un tráiler, que un camión. Y entonces se inaugura el canal de Panamá, y el tren interoceánico queda como un tren local para mercancías locales y para el pueblo, para los pueblos locales, regionales. Luego viene Lázaro Cárdenas, el general, y se acuerda el general Lázaro Cárdenas de que existe este tratado. Fue Lázaro Cárdenas el que se acordó, y no el gobierno gringo, que existía el tratado de Santana, estaba vigente, y lo hubiera podido aplicar, nos hubieran aplicado el TLC de aquellos años, nos iban demandado por una cantidad multimillonaria o cumplíamos el tratado, como pasa con Chihuahua y la presa La Boquilla, que tenemos un tratado que hay que entregarle el agua a los gringos. En Chihuahua, en la presa La Boquilla, pues aquí estaba este tratado que entregaba el istmo de Tehuantepec militar y comercialmente, y estaba vigente, hasta que Lázaro Cárdenas se dio cuenta de esto y tuvo que negociar con el gobierno gringo a cambio de un tramo, un pedazo de California que todavía ha quedado del lado de México, que se llama La Mesilla. Por eso se llama el Tratado de La Mesilla, pero en realidad se llamaba Glass, el Tratado Glass, ¿qué? ¿Todavía quieren que hable en inglés yo? Y lo logra derogar Lázaro Cárdenas, deroga el artículo 16 de ese tratado, que era la entrega del istmo de Tehuantepec, a cambio de La Mesilla. Luego viene, en esta secuencia del botín que es el istmo, viene la construcción de la carretera, porque estaba el tren, pero no había carretera, todo era por carretas. Y entonces se construye la carretera y se inaugura en 1952, la carretera que todavía está, por la que transitamos de Coatzacoalcos a Cayucan, a La Ventosa, Juchitán y Salina Cruz, que todavía hasta 1980 y tantos, quien iba a Tuxtla Gutiérrez tenía que dar toda esa vueltezota, llegar a Cayucan, bajar hasta La Ventosa, agarrar hasta Zanatepec, Tapanatepec. Eran como 25 horas para llegar a Tuxtla Gutiérrez en coche, en autobús. Luego dijeron esa monstruosidad de la autopista actual, que también es una monstruosidad. Pero esta carretera también sirvió mucho para, sobre todo el tránsito local, para el tráfico local de mercancías de gente de pueblos. Y llegó entonces, hasta que llega este señor, que ya con asesores y con influencias genera un primer plan industrial
y ferroviario para el Istmo de Tehuantepec. Se le llamó, López Portillo le llamó el plan Alfa Omega. Alfa es principio, Omega es fin, es Coatzacoalcos principio, Salina Cruz fin. Le llamó el Alfa Omega, pero quedó en proyecto, pero ya quedó las bases para este proyecto. Y entonces llega Ernesto Zedillo, y él sí en 1996 anuncia, genera toda una serie de asesores y genera el gran megaproyecto del Istmo llamado el Programa de Desarrollo Integral del Istmo. Este que no se aprecia bien es la carátula de este programa, que tenemos los documentos de esto. Y este programa queda el programa porque hubo mucha resistencia social muy fuerte, pero en el Istmo sobre todo. Y no puedo avanzar más que dejarlo ya terminado, casi todos los resumen ejecutivo, pero todos los anexos con todas las obras en cada pueblo, en cada lugar, en cada región están. Y luego llega Fox, Vicente Fox, y agarra el megaproyecto de Zedillo. Tenía como eje fundamental, columna vertebral, el tren interoceánico y la carretera, porque para el capital lo importante es la circulación de mercancías, y para circular mercancías se necesitaba entre los dos océanos, y además el saqueo de todos los bienes y la extracción de todos los bienes naturales. Fox lo que hace es estirar el megaproyecto de Zedillo, lo estira hasta Puebla y hasta Panamá. Pero ahí sí genera una resistencia muy fuerte, social, internacional, nacionalmente, pero además en esa época las grandes inversiones le exigen al gobierno mexicano, como ahora. No van a venir los inversionistas extranjeros si el gobierno mexicano no garantiza paz social, control político y toda la construcción de la logística, de la infraestructura logística a cargo del pueblo mexicano. Ellos no van a construir carreteras, autopistas, ellos quieren que la construya el gobierno mexicano, los aeropuertos, las carreteras. ¿Con qué? Pues será con préstamos internacionales, con créditos, pero los inversionistas no van a poner un centavo. Ellos van a llegar a administrar, operar y ganar esas obras, si es que se las dan, como las autopistas. Pero ellos no construyen las autopistas con su dinero. Pueden dar a crédito. Y esto no lo pudo garantizar Fox. No pudo garantizar ni paz social, ni tranquilidad, ni toda la inversión que requería logística, ni el control político. En este plan se opusieron, nos opusimos, todo el mundo aquí en México y hasta internacionalmente hubo mucha solidaridad, fue muy, muy famoso. Y toda la inversión extranjera que estaba prevista o que se quería aquí, se fue para China. Fue cuando China despega con la inversión extranjera allá. Pero quedan ahí las bases, y luego llega Enrique Peña Nieto. Yo siempre hago esta semejanza, porque los que dicen hasta cuestionar, criticar a AMLO, les dicen a Andrés Manuel con mucho cariño. ¿Se han fijado? ¿Y por qué no le decimos a Enrique, a Peña Nieto, Copetes? Pues, ¿por qué lo discriminamos? Es Enrique el Copetes contra el peje Andrés Manuel, ¿no? Pues él... pero perdón, aquí en medio hubo un plan que quedó así en el aire nada más, del otro, del Rigoberto, ¿cómo se llama? Felipe. Sí, pues me traiciona el subconsciente. El caso es que él sacó un plan, el plan Puebla-Panamá quedó, y él lo convirtió en el plan Mesoamérica, pero lo redujo muchísimo. De todos los proyectos que consideraba el plan Puebla-Panamá, lo redujo básicamente a 3 hidroeléctricas, entre ellas la Parota, que se dio una bronca muy fuerte por la Parota, pero la idea era llevar energía eléctrica a Centroamérica, producirla aquí en México. Hubo un plan de hacer 5 gigantescas represas en Chiapas, dentro de este plan Mesoamérica, que también quedaron solos. Se hizo la del Chicoacén 2, y la expansión de plantaciones de agroexportación, sobre todo palma africana, así consideraba el plan Mesoamérica, y eso fue lo que sí logró que se expandieran los cultivos de palma africana, sobre todo en Chiapas. Luego vino Enrique Peña Nieto con sus zonas económicas especiales, y la principal era la de Salina Cruz, Coatzacoalcos, pero también quedó en plan porque hubo mucha oposición contra eso y no avanzó. Y entonces, lo que sigue,
Este es el anuncio de Ernesto Zedillo del Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. Y este plan lo retoma, se lo fusila literalmente, y hasta ahí sí fue cínico, o sea, fue abierto, porque López Obrador no le llamaba corredor interoceánico. López Obrador, la que sigue, perdón, nada más hasta un paréntesis, cuando se genera esto, en 1996, en octubre, se anuncia el megaproyecto del Istmo de Zedillo. Sí. Y fíjense en este cartel, ¿qué fecha tiene? ¿Y qué es este logo? El PRD. En extinción. Uh-huh. Pero en ese tiempo era todos los morenos estaban aquí, bueno, no, los del PRI también. El caso es que este foro dice segundo, porque el primer foro ya se había realizado. Se realizó cuando se hicieron estas playeras. Estas son nuevas. Cuando se realiza, el primer foro se realiza en Matías Romero en agosto de 97, pero el segundo foro nacional lo auspicia el PRD, que estaba opuesto totalmente al programa de Zedillo, y la fracción parlamentaria del PRD, encabezada en ese momento por un personaje llamado Héctor Sánchez, que fue fundador de la, ¿cómo se llama? La COSEI, y que era un opositor al PRI, así furibundo. Él auspició y logró conseguir el Palacio de San Lázaro, el auditorio más grande del Palacio de San Lázaro, para realizar el foro en contra del Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Zedillo. Y aquí tenemos la lista de convocantes. Si la revisáramos, veríamos que el 20% ya murió, como organización o como persona, que otro 20% ya se retiraron, ya no, que otro 20% seguimos de necios tarugos, pero los demás, y eso es lo que da coraje, ahora están a favor de lo que están en contra. De esto que estaban en contra fúrica y públicamente, ahora aplauden el corredor, que es lo mismo, pero peor. Lo aplauden, y podemos hablar de personajes como Armando Bartra, que fue uno de los furibundos que nos dio mucho apoyo, y en su jornada del campo publicaba todo lo que podía contra el programa de Zedillo, o el Fisgón, ahora el de la Santa Inquisición. El Fisgón, que sacó un libro muy bonito y muy didáctico sobre el Pampa de la Panamá, explicando todo lo que implicaba, y ahora aplaude furibundamente. Y así podemos ver varios que están así, y que uno dice, bueno, ¿qué les pasó? Bueno, simplemente se quitaron la máscara, ¿no? Porque la tenían abajo. Bueno, la que sigue. Pero a lo que voy es que López Obrador, ahí sí ya fue abierto. Miren la fecha de esta portada, es un libro editado por Grijalvo en diciembre de 2004. El autor es Andrés Manuel López Obrador, era presidente del PRD entonces, y publicó el libro Un proyecto alternativo de nación. El punto 26 de Un proyecto alternativo de nación es textualmente el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, con todas sus letras, así. Es el punto 26 de este libro. Y esta misma, ya cuando fue candidato, en 2006, el EZLN, en un mitin público realizado en el Istmo de Tehuantepec, en Sarabia, en la puerta del Panapa, masivo, el entonces subcomandante Marcos denuncia públicamente en ese mitin ante todos los pueblos indígenas ahí concentrados, denuncia a López Obrador como traidor al país por entregar el Istmo de Tehuantepec, por pretender entregar el Istmo de Tehuantepec. Y esta misma denuncia, bueno, lo retoma. El contexto era que el subcomandante Marcos había iniciado la otra campaña. En el 2006 arranca la otra campaña en contra de la campaña presidencial oficial de López Obrador. Él saca la otra campaña, y en el marco de la otra campaña denuncia a López Obrador como traidor por entregar al país por el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. La que sigue. Bueno, aquí antes de esta, después en el 2012 va la segunda campaña presidencial López Obrador, inicia su campaña en noviembre de 2011 en Juchitán, Oaxaca, arranca su campaña presidencial
noviembre de 2011 en Juchitán, Oaxaca, ante una plaza llena, y ahí también, y acompañado de Héctor Sánchez entonces, ahí también el eje de su discurso en Juchitán, Oaxaca es que va a instrumentar para el desarrollo del Istmo y generar empleos y todo lo demás, el programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec. Y lo hice con todas sus letras. Y luego esta carta, esta es una carta que también pueden ver membretada, que dice aquí Andrés Manuel López Obrador, está firmada, está fechada el 12 de julio de del 2011, 12, o sea, 11 días después de que fue declarado presidente electo. Esta carta está en internet, aquí está la liga. En esta carta va dirigida muy amistosa y amorosamente a un señor llamado Donald Trump. Se la dirige personalmente a Donald Trump. Pero fue muy astuto porque no lo hace en calidad de presidente, lo hace como Andrés Manuel López Obrador, porque todavía nada más era presidente electo, pero no en función. Si esta carta lo hubiera querido hacer como presidente electo, tendría que haber pasado por el Senado y tenía que haber comprado otro Yunes en aquel tiempo. Pero no, la manda como persona, como Andrés Manuel López Obrador. Y en esta carta, muy cariñosa, en la página 3 y 4, ya se le acabó la pila esto, pero yo traigo siempre. No, es que la tecnología te deja colgado de la brocha. Entonces yo recurro a otra tecnología, que además cabe aquí, en mi kit de supervivencia. Entonces miren, acá, esta carta la dije muy cariñosa, pero en las páginas 3 y 4 tiene estos párrafos que aquí cortamos. Aquí dice que se van a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles. Entonces es el plan Sembrando Envidias y Cosechando Votos. Le anuncia al presidente Trump que van a sembrar 1 millón de hectáreas su gobierno. Luego aquí en este párrafo le dice que van a construir en el Caribe, toda la zona arqueológica del Caribe, de los pueblos Olmeca y Maya, van a construir un tren para el turismo internacional. Para pasar, su esposa no le enseñó que los olmecas no estuvieron en la península de Yucatán ni en el Caribe jamás. Pero sí les heredaron las cosas a los mayas, toda la sabiduría, los olmecas a los mayas, pero no estuvieron físicamente asentados. Pero aquí él dice que en el Caribe donde estuvieron los olmecas y mayas va a construir un tren, y ese es el Tren Maya. Y acá al final, en estos 2 párrafos grandes, habla de que va a hacer el programa de desarrollo integral del Istmo para comunicar el Golfo, el Atlántico con el Pacífico para el comercio mundial, y aquí le invita a invertir al gobierno, a que promueva las inversiones estadounidenses en el Istmo de Tehuantepec, anunciándole que la va a declarar zona franca o libre, como es la frontera de México con Estados Unidos. La zona franca es que no se van a cobrar impuestos a los que inviertan. Y aquí le promete que ya cumplió, antes de salir, ya firmó un decreto donde toda la zona del corredor interoceánico ya es una zona franca o libre para atraer la inversión de los parques industriales. Pero aquí lo anuncia, se lo señala y lo ofrece. La que sigue. Y nada más para comparar, esta lámina es de Cedillo, es de marzo del 96, del documento ejecutivo, del resumen ejecutivo del Programa de Desarrollo Integral del Istmo. Y dice proyectos clave de impulso y marca 10 globitos, que cada uno de ellos son los proyectos contemplados por el programa, los fundamentales, los detonadores. El primero es proyecto multimodal, que es el tren y la autopista, los puertos. El segundo es la inversión en petroquímica. Estas 2 bocas, la modernización de Salina Cruz, la modernización de Minatitlán, Coatzacoalcos. El plan de desarrollo forestal, Sembrando Envidias. La infraestructura de parques industriales, ya está anunciada, los 10 parques industriales, y ya le agregó 4 parques más, eran 10 nada más en el Istmo, pero ya le agregó los que van a Chiapas. En Cintalapa uno, y también por toda la costa de Chiapas, ya son 14, y en Palenque, ya son 14 los parques industriales que ya estaban considerados por Cedillo. El ancla automotriz, es decir, las armadoras automotrices, que pues aquí les conviene mucho poner las maquiladoras armadoras que entren los coches de Asia, los Toyota y Hilux y demás. No, el Hilux es Toyota también, ¿no? Honda y todos esos.
que entren por Salina Cruz desarmados, los armen acá y salgan para Estados Unidos y Europa, o del otro lado que ya en decadencia, pero pues los Ford, los llenen las motos, los entren por Coatzacoalcos, los armen aquí y salgan para Australia. Entonces este es otro proyecto fundamental, la infraestructura en comunicaciones, es decir, poner el internet de banda ancha, las carreteras, las autopistas, etcétera, los proyectos agroindustriales, la palma africana, el sorgo de agroexportación, todos los cultivos para agroexportación y transgénicos, la soya transgénica, todo esto estaba ya considerado por Zedillo. Aquí le llama desarrollo social a hacer ciudades rurales, urbanizar las zonas rurales, lo que en un momento en Chiapas se le llamó las ciudades rurales. Y aquí la reactivación de las bahías de Huatulco, el ecoturismo de altura en el istmo, y acá la producción y comercialización de petrolíferos. Esto es exactamente lo que consideró, lo que se plagió López Obrador, pero le agregó tres globitos que no están aquí. ¿Cuáles? Los de atrás no pueden decirlo porque ya se la saben. Los de adelante, ¿qué le falta aquí al proyecto actual del corredor interoceánico que no estaba contemplado por Zedillo? Hay una cosa muy famosa que todo el mundo pega de gritos, escándalo, por algo, por una actividad que es muy devastadora y que no está aquí. Bueno, ahí falta la energía, ¿no? La minería. La energía eólica, no está aquí la energía eólica. Y se sacó de la cartera el último año ya López Obrador otra energía, la fotovoltaica, y la de hidrógeno verde, que anunció que se va a poner una enorme planta con inversión danesa en el istmo de Tehuantepec para la producción de hidrógeno verde y que va a requerir unos grandes parques ahora solares, ya no eólicos sino solares. Pero esto, como se ve, es fusilarse el proyecto de Zedillo, nada más. Y le llamaba, al inicio le llamaba así, lo que sigue. Pero el proyecto de Zedillo y el programa de desarrollo integral del istmo al inicio de López Obrador solo abarcaba 48 municipios en Oaxaca y 29 en Veracruz. Nada más eran 2 estados, Oaxaca y Veracruz, y eran nada más 72 municipios. Pero en 2021 López Obrador hace público a través de su fracción parlamentaria de Morena en el Congreso que el programa de desarrollo integral del istmo todavía no lo bautiza como corredor interoceánico casi, se extiende a 98 municipios y a 4 estados. Ya abarca Tabasco y Chiapas, además del sur de Veracruz, y además lo extiende, en Veracruz lo extiende hasta los Tuxtlas, y lo baja hasta Huatulco, y lo abarca hasta Paraíso, Tabasco, donde está Dos Bocas, y lo baja hasta la barra de Tonalá, y pasa por las puertas de Tuxtla Gutiérrez. Esto implica 98 municipios y 13 pueblos indígenas ubicados allí, más el pueblo negro afromexicano. Son los afectados con este plan que ahora abarca 98 municipios en 2021. Y en eso estábamos luchando ya contra este plan, contra esta dimensión ya ampliada. Ya fíjense, se amplió en acciones, en actividades industriales, lo amplió, y ahora aquí lo amplía geográficamente. Y bueno, estábamos adecuándonos en esta lucha cuando revivimos el movimiento de esta playera, que todo el mundo se burla de ella y dice, yo quiero de esta, sí, pues sí, pero págala, ¿no? Porque logramos que renaciera el movimiento del istmo nuestro, con este enfoque, bajo esta lucha, renació el movimiento del istmo nuestro, pero pues este hombre siempre saca, aquí es donde denunciamos, quiero leer este párrafo, donde dice: el corredor interoceánico, tren transísmico, se enlaza con el megaproyecto llamado Tren Maya, a través de la modernización de las vías férreas Coatzacoalcos, Veracruz, Palenque, Chiapas, desde donde se vincularía con la vertiente comercial de dicho tren en su tramo Palenque, Chiapas, Escárcega, Mérida, Puerto Progreso.
para el tránsito de mercancías hacia y desde el Mar Caribe, Océano Atlántico. Porque eso estaba oculto, la vertiente comercial del Tren Maya no se acaba. Las denunciamos de que tenía una vertiente comercial el Tren Maya y que era mucho más terrible todavía que la vertiente del daño a la diversidad biológica o del daño a las zonas arqueológicas, porque era parte de la entrega del país. Lo que sigue. Y nada más para dar la imagen, bajo esa idea de que eran 98 municipios, sacamos este mapa de la imagen satélite para resaltar primero, si alcanzan a ver las manchas oscuras. Las manchas oscuras son zonas de alta diversidad biológica, son las zonas de bosques y selvas que existen en el istmo de Tehuantepec, considerando ese mapa que iba desde Paraíso hasta acá, hasta Tonalá, y desde los Tutlas hasta Huatulco. Y no es casualidad que esas manchas oscuras de alta diversidad biológica coinciden con esto que está en letras amarillas, que son los 13 pueblos indígenas y el pueblo negro. Aquí están los Zoque Popolucas y los Náhuatl, el pueblo negro en Coatzacoalcos, los Zoques de Chiapas, los chinantecos y mixtecos reubicados de la presa Cerro de Oro en el Uxpanapa, Veracruz, los Zoques de Oaxaca, Chimalapas, Tzotziles en la zona del Locote, de la selva de Locote y en el oriente de Chimalapas, los Guaves en la zona de las lagunas cerca de Salina Cruz, los Chontales de Oaxaca, los Chontales de Tabasco, los Negros de la zona de Pinotepa, Huatulco, Pinotepa, Puerto Escondido. O sea, aquí está señalado de cómo coincide la diversidad biológica con los pueblos indígenas afectados por esta nueva versión del 2021. Y en ese momento le bautiza finalmente como corredor interoceánico. Ya porque saca un decreto donde se crea el organismo público descentralizado, corredor interoceánico, todavía en manos de un civil que, por cierto, se llamaba Rafael Mollinedo. ¿Sí lo oyeron mentar? Rafael Mollinedo era ¿Sabe quién era Rafael Mollinedo? Porque esas historias de políticas de México es 100 años, es Macondo. Son Macondo, es el surrealismo. Es que Mollinedo, este señor Mollinedo, su gran virtud para estar a cargo de una cosa de este tamaño, así como era el corredor interoceánico, su gran mérito es que era primo de Nico. ¿Y quién es Nico? El chofer. El chofer de aquel del Datsun Blanco, famosísimo. Nico ganaba más que López Obrador, más que los ministros de la corte, no, bueno, casi igual que los ministros. Pues su mérito era que era primo de Nico, era de Palenque, de la zona donde tiene todos sus negocios López Obrador y su familia, y ese es el mérito para ponerlo a cargo del corredor. Hasta que llegaron los marinos, se lo echaron fuera, pero lo pasaron a las aduanas. El primo de Nico está a cargo de las aduanas, y los hijos de Nico tienen grandes negocios en el Tren Maya, tienen hoteles cerca de Palenque, los hijos de Nico. Entonces esas historias son las que la austeridad republicana y la no corrupción y todo son farsantes, pero bueno, aquí ya le llama corredor interoceánico, y en eso estábamos cuando va sacando las sorpresas como el mago saca de la chistera el conejo. Pásale. Bueno, aquí nada más como una imagen. Aquí está cuando anuncia López Obrador en Juchitán en un evento público con acarreados de los programas de apoyo, acarreados por los servidores de la nación, en un auditorio que está en el canal 33 de la zona deportiva de Juchitán, está poniendo a consulta el corredor interoceánico a mano alzada. Y aquí está, junto a él, está el actual y muy orgulloso senador morenista Alejandro Murat. Y aquí atrás, aplaudiendo y muy sonriente y feliz, está el recién ratificado director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, que pues, las buenas noticias no paran. Está ratificado junto con el amigo Diego del Tren Maya,
lo ratificó Sheinbaum a los dos, a Adelfo Regino del INPI y a Diego Prieto en el INAH. O sea, la perspectiva no cambia para nada. Entonces aquí está diciendo que ya consultó a los pueblos indígenas, y en este lado está anunciando en un evento oficial, igual con Alejandro Murat a su lado, y un subsecretario de Hacienda, anunciando la zona franca o libre para los inversionistas que apliquen sus dineros en los parques industriales del corredor interoceánico. La que sigue. Bueno, la otra lámina señala que en la zona del Istmo, todavía estamos hablando de la 2021, en ese momento era la zona ya de por sí más militarizada de todo el país. El Instituto de Geopolítica de la UNAM, que es de la doctora Nester Seña, hizo un estudio donde documentó la cantidad de elementos militares. No estamos hablando de la Defensa Nacional, estamos hablando de la Defensa Nacional, pero sobre todo de la Marina, Armada de México y de la Guardia Nacional, porque ya estaba previsto en cada uno de los pueblos del corredor, del Istmo de Tehuantepec, oaxaqueño por lo menos. Si ustedes lo recorren, en cada uno se construyó en los últimos 3 años un cuartel de la Guardia Nacional. En Juchitán, Zanatepec, Tapanatepec, Niltepec. Pues hay un cuartel de la Guardia ya previendo que iba a pasar a los militares. Y también hago otra anécdota del Macondo mexicano. ¿Se acuerdan de la Ley de Seguridad Interior? Fue de mi amigo Enrique, del Copetes. Él a través de la fracción del PRI que dominaba con apoyo, ahí sí lo cuestionó una parte del PAN, pero él metió una iniciativa con el Congreso priista, Enrique Peña Nieto, que le llamó la Ley de Seguridad Interior, y en esa ley la Guardia Nacional pasaba bajo control del Ejército, y ahí se hablaba de que las Fuerzas Armadas quedaban bajo control militar, no de un civil, y esta ley causó un escándalo terrible, empezando por el PG. Hay grabación del PG cuestionando esa ley, diciendo que la militarización, y la fracción completa de Morena publicó, se opuso, y los intelectuales y el Fisgón y todos contra la Ley de Seguridad Interior. Y ahora aplauden la ley que acaba de ser aprobada, donde exactamente lo que decía la ley de Peña Nieto lo dice el observador y ahora lo aplauden. Pero en esa, la Guardia Nacional ya es militar y ya estaba previsto, porque en todo el Istmo de Tehuantepec, y sigo hablando del 2021, hay un cuartel de la Guardia Nacional en cada poblado grande. Y es ahí cuando, en ese contexto, cuando ya le quitan al primo de Nico el control y se lo dan al primer marino. Ya declara López Obrador que es, así como el Tren Maya queda a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional, no solo su seguridad, entre comillas, sino también su operación, su administración, operación y hoteles, acá se lo da a la Armada de México. Y yo creo que la Armada de México, en historia, es todavía más agresiva que los soldados, ¿eh? La Armada de México tiene un papel en Ayotzinapa que se ha ocultado, y es el que hizo realmente el trabajo y se ha ocultado. ¿No saben esa historia que ha salido también ya? De que el almirante comandante de Acapulco de la Armada de México fue el primero que llegó a donde se supone que concentraron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y fue el que encubrió a dónde se lo llevaron. Y fue la Armada de México. Y yo nomás les cuento una anécdota también del Macondo. Es que yo trabajé como asesor del secretario de Pueblos Indígenas de Chiapas cuando ganó la alternancia supuesta, cuando gana Pablo Salazar y cuando gana Fox. Entonces queda a cargo de la Secretaría de Pueblos Indígenas un indígena celtal amigo mío, entonces, que después muere en un sospechoso avionetazo a los 2 años. Porfirio Encino se llamaba. Entonces, él era de la selva lacandona, originario del ejido El Jardín, y su ejido estaba amenazado de desalojo. Y entonces él me habló, yo estaba en ese tiempo con una crisis cíclica y recurrente como madre del pueblo, sin dinero, sin fondos, no es por comercial, pero estamos igual, ahorita, por si saben de algo.
¿Sabe cuál es el verdadero lema de Maderas del Pueblo? El lema oficial es por una ciudad justa en armonía con la naturaleza, pero es pura mercadotecnia. El lema real es que lo tenemos ahí en la oficina, si gustan ir, dice, si no nos hemos vendido, es porque nadie nos ha querido comprar. Lo cual es una ofensa, carajo. Bueno, el caso es que yo estaba de asesor y nos tocó conocer la Lacandona, caminando a la ARIC, al EZ, a las bases zapatistas, todo. Y en la carretera militarizada, la transfronteriza de Comitán a Palenque, el tramo último que se construyó era de Ixcán, comunicaba Ixcán, un poblado llamado Ixcán, sobre el río Ixcán, y ahí se puso un retén muy fuerte, muy grande, a cargo de la Marina en Ixcán, porque no ha recorrido nadie esa carretera. Bueno, esa carretera, en la parte que va de Ixcán hasta Comitán, un tramo muy grande, la parte más recta, está construida para aterrizaje de aviones del ejército. Es muy amplia, es de cemento hidráulico, es con una carpeta de este tamaño, no como las que hacen, y es por seguridad nacional, se construyó para aterrizaje de aviones militares por si acaso la guerrilla se extendía, según esto, para proteger también la frontera de México. El caso es que ahí estaba el retén más poderoso en el Ixcán y era de la Armada de México. Llegamos ahí en una camioneta muy nueva de la Secretaría de Pueblos Indígenas, una semana después de que se había muerto Porfirio Encina en un avionetazo. El nuevo secretario me llamó para que lo llevara a conocer y después de que lo llevé a conocer me corrió. Pero me llevaron a que los llevara a un poblado que se pasaba por Ixcán en una camioneta nuevecita que había comprado Porfirio y no estrenó, se mató. Era una Explorer negra con vidrios polarizados y con radio, con antena. Y allí hay un rancho que se llama Puerto Rico, que se convirtió famoso, adelantito del Ixcán, porque ahí llegaron los refugiados guatemaltecos, 18,000 refugiados guatemaltecos en una semana, huyendo de la guerra civil. Llegan al rancho Puerto Rico, llenaron el rancho Puerto Rico con campamentos de refugiados. Y se convirtió famoso ese lugar del rancho Puerto Rico, y después todo el mundo sabíamos, Vox Populi, Vox Dei, que ahí llegaba el Chapo para controlar sus negocios en Guatemala. Todo el mundo lo sabíamos, menos el ejército. No se enteraba, pero era Vox Populi. Y llegamos ahí, está el retén, pero de la Armada de México, no del ejército, porque la Armada de México se viste también como soldados, pero con uniforme camuflajeado. La diferencia es que los soldados de Sedena van verdes, los que están camuflajeados, con camuflaje así, esos son de la Marina, no de blanco, no se visten de blanco, se les ensucia para andar en la selva, eso. En Xochimilco reprimiendo, se visten de camuflaje. Llegamos y estaba un retén, y estaba detenido un convoy de Hummers del ejército, dos Hummers del ejército, pero ya ven que llega uno, y antes del retén, como 200 metros antes, hay un soldado que te dice que le bajes, que te vayas yendo. Y entonces llegamos ahí y ven la camioneta polarizada, negra, y vemos que están dos Hummers detenidos y los están cateando la Armada, y nos ven a nosotros en la camioneta negra polarizada a 2 kilómetros del rancho de Puerto Rico, y se cuadra y nos dice pase. El que estaba diciendo que le bajáramos se cuadra y dice pase, y llegamos a donde estaban los soldados cateados y nos dicen pase. Ni nos pensaron que era del Chapo, seguro, porque ahí estaba el rancho de Puerto Rico. Pero esa fue otra historia para señalar cómo esta zona del corredor tan llena de militares, y ahora de la Armada de México, que es peor, está más militarizada que la frontera con Guatemala, o que el Triángulo Dorado de Sinaloa, o que la zona de Tamaulipas de San Fernando. Hay más fuerzas militares allí que en todas esas zonas. La que sigue. Y estábamos pues ya en eso, ya bien lo voy a acabar, En el 2023, cuando saca este mapa, el Corredor Interoceánico saca este mapa, donde de pronto ya nos descara. El tramo 8 del Tren Maya se convierte en la línea FA del Corredor Interoceánico de Coatzacoalcos a Palenque.
y aquí ya le pone tramo FA. Ya no es el tramo 8 del Tren Maya, es el tramo FA del corredor. Pero también de pronto aparece en ese mismo mapa que además esta línea le llaman Z, el tramo Z, el original. Y de pronto acá aparece la línea K, que va de Ixtepec, Oaxaca, hasta Ciudad Hidalgo, Guatemala. Digo, los límites con Guatemala, por toda la costa de Chiapas. Y 15 días después nos saca el siguiente mapa. 15 días después, en este mapa ya mucho más detallado nos saca con la sorpresa, además ya aquí está señalado todas las estaciones que va a tener la línea, esta línea que va a Guatemala, la Y, y nos saca que además la línea FA tiene una línea FA bis que va a Dos Bocas, que va de aquí a Paraíso, al municipio de Paraíso, en Dos Bocas, la refinería, para comunicarse con Palenque. Pero luego nos saca otra sorpresa en ese mismo mapa. Aquí hay un tramo, que alcanzan a ver qué letra es, G, que va del sur de Veracruz, que es Sayula, Veracruz, o Medias Aguas, Veracruz, se comunica con Ferrosur, con las líneas de tren de Ferrosur, que a su vez se comunican con Ferromex, que a su vez se comunican con Kansas City, Canadian Pacific Kansas City. ¿Se acuerdan que hizo un escándalo, así como dijo que nacionalizó el litio? ¿Por qué nacionalizó el litio si la Constitución del artículo 27 decía que todo lo que está en el subsuelo es de la nación? Y hizo un escándalo que todos ahí van a aplaudirle, que nacionalizó el litio. Ya estaba nacionalizado desde tiempos del 1917 se nacionalizó. Pero bueno, aquí también no sé si se acuerdan que hizo un escándalo por una bronca con... ¿Quién es el dueño de Ferromex, Ferrosur? Grupo México. Grupo México. ¿Y quién es Grupo México? Larrea, Germán Larrea. Germán Larrea le arreó con todo, dice. Pues Germán hizo un escándalo, ¿se acuerdan también? Que López Obrador, que se echó una bronca con Larrea, que le quitó la concesión. Lo único que le quitó fueron 8 años. Era una concesión por 58 años y le rebajó a 50. Logró rebajarle a 50 a cambio de que se conectara con este tramo. Y entonces ya el corredor interoceánico de la Marina se conecta con Ferromex, digo con Ferrosur, Ferrosur con Ferromex. Y para que vean, no sé si es humorismo involuntario o cinismo, si se fijan cómo se llama este paraje. El paraje en el mapa oficial del corredor interoceánico, ¿cómo se llama? El Chapo. El Chapo. O sea que está descarándose que al Mayo Zambada ni al Cuatro Letras, nueva generación de Jalisco lo va a pelar, sino va a ser el Chapo. Porque así le ponen, y no entiendo por qué le ponen el paraje, como fuera tan importante el Chapo. Pero bueno, esto ya nos hace otra dimensión, ya nos cambia la dimensión de lo que es el corredor interoceánico, porque unos pocos días también después inaugura el tramo Z, igual que los del Maya, un tramito, cachito, porque también porque ahorita señalamos una cosa importante, pero también hace como 15 días o un mes antes de salir, firma un convenio con el gobierno de Guatemala para extender el corredor interoceánico por todo Guatemala. Y luego, con este mapa nos metemos a la página de Ferrosur, Ferromex, y nos encontramos este mapa, donde ya, este mapa lo tenía ya Ferromex, Ferrosur, antes de que lo anunciara López Obrador, el mapa anterior. Él ya señala el mapa oficial de Ferrosur, ya señala aquí la vinculación con el Tren Maya y toda la extensión hasta Guatemala, y ya la vinculación con Dos Aguas, y de aquí pues ya se va a Puebla, a la Ciudad de México, y de aquí a todo Estados Unidos. Pero también descubrimos otra sorpresa que no se ha anunciado ni se ha dicho, que ya hay en operación un buques mercantes que salen de Coatzacoalcos hasta Estados Alabama, de ida y vuelta cargados de mercancías. Y ya lo ofrece Ferrosur, los ferrobuques para el tránsito de mercancías, de allá para acá y de aquí para allá, saliendo de Coatzacoalcos hasta Alabama, como parte ya del corredor interoceánico.
Así es que si quieren exportar totopos o cochinita pibil, sería muy buena onda. Sopa de lima. Bueno, ahí pueden hablar al teléfono de Ferrazur y preguntar cuánto cuesta. La que sigue. Pero un detalle, hablando de lo del Chapo, no es broma, es que ¿cuál es la droga actualmente de moda? La que ya arrasó con el mercado. Fentanilo. El fentanilo. Y para producir fentanilo, ¿qué se requiere? Tiene un nombre muy famoso que le llaman Precursores. los precursores químicos. ¿Y de dónde llegan los precursores químicos? De China. Para la elaboración del fentanilo. De China. De China y de otras partes de Asia, pero pues de China. ¿Se acuerdan de que hay un chinito que dijo cuelo? Que le iban a dar cuelo porque fue el primero que cayó por los todavía está en el bote, el chinito. Sí, sí. El caso es que por dónde entran los precursores a México actualmente, hasta ahora, por dónde han entrado. Lázaro Cárdenas y el otro, Manzanillo, los dos puertos, porque de ahí salen por toda la costa Pacífico hasta Estados Unidos. Pero es muy largo y en el trayecto tienen que parar en toda la sierra de Sinaloa donde están los laboratorios de fentanilo. Es un tránsito no solo muy largo, sino que les cuesta muchas mordidas, está muy lejos. Y entonces la disputa que se está dando por el corredor interoceánico del territorio es de los dos narcos cárteles más poderosos en la zona, que es el Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, porque controlando este corredor, pues es un tramo de 300 kilómetros, entran por Salina Cruz los precursores, ponen los laboratorios a lo largo de 250 kilómetros del Istmo de Tehuantepec en las comunidades indígenas, que se van a prestar a ello por dinero, y van a salir por Coatzacoalcos o por Puerto Progreso, por el Caribe, para Estados Unidos, para la costa este de Estados Unidos o para Europa. Y entonces la disputa por el control territorial está muy, muy fuerte. Lástima que Chiapas y últimamente Culiacán se llevan las matanzas, pero en el Istmo se han dado matanzas también muy fuertes por el control territorial. Y Matías Romero, que antes no figuraba entre la violencia, se convirtió, como es el eje central otra vez del corredor interoceánico. Ha habido muertos y asesinatos y descabezados por el control de Matías Romero en Oaxaca. Por eso también tenemos la caricatura esta del interés de Estados Unidos de este control, no para pararlo, sino para dosificarlo. La que sigue, ya nomás faltan dos imágenes. Esta es muy ilustrativa. Claro. Esta es la inauguración en noviembre del 23, la inauguración del tramo Z del corredor interoceánico, del tren interoceánico, pero pues es de un cinismo brutal, ¿no? ¿Quién está a su lado izquierdo? En la Santísima Trinidad. ¿Quién está? Este es Dios Padre, este es hijo de toda su... ¿Pero quién es? Y este es el almirante de la Marina. Y este es el operador político, Adán López. Acá está Chencho, que ya cayó en desgracia. Crescencio. Aquí está la ratita esta, lo digo por la cara, ¿no? Salomón Jara, el que no quiso salir aquí porque estos fueron los invitados especiales en el convoy presidencial, en el vagón presidencial, para la inauguración del tramo Z del corredor interoceánico. El que se ocultó y no quiso salir fue Ken Salazar, el vaquero. Estaba ahí y estuvo en el vagón presidencial junto con Slim, en el mismo, ya ven que son 400, dos de frente, estaban ellos cuatro, Slim, Salazar, López Obrador y el almirante. Así. Entonces, esta imagen da la idea de para quién están haciendo todo esto y bajo control de quiénes. Y los que ingenuamente votaron pensando que la presidenta actual va a poderlo echar atrás, no lo va a echar. Ella ya lo retomó y lo apoya y lo va a sacar adelante. A menos que yo lo dudo, porque acuérdense que la mayor resistencia que está apareciendo ahora, la verdadera resistencia a estos
gigantescos gigaproyectos, y ya lo demostró esa resistencia en el Tren Maya y en el corredor, es la naturaleza. Es la que ha detenido y ha logrado parar, pero por culpa de quién, dicen que el que escupa al cielo le cae en la cara. Esto es como el dicho que decían los abuelos: ves el burro reparar y le avientas el sombrero, ves el cambio climático terrible y le avientas megaproyectos de muerte. Pues cada año van a venir peor los fenómenos naturales devastadores, y es lo que va a detener estos gigaproyectos. Acuérdense que ya con el John, el huracán John, hizo que el tren interoceánico quedara en la zona de Mogollé, en el norte del Istmo, totalmente. Tuvo que pararse y pidió 65 mil millones de pesos la Armada para rehabilitar las vías. Y luego hace unos meses en la zona del Tren Maya también se cayó con las lluvias. No solo se inundó, se cayó un tramo. Y entonces la resistencia de la naturaleza va a ser muy fuerte. La otra, y acuérdense que ella ganó en un equipo de científicos mundiales, ganó el premio Nobel, ¿sabían? Por un estudio mundial del cambio climático. Y ella formó parte, pero a mí se me hace que la asesoró la ministra Esquivel, porque se fusiló lo que puso, porque no entendió nada. No entendió nada. ¿Cómo va a ser que ella es experta, se supone, de un grupo mundial de los efectos del cambio climático desde el 2004? Fue en 2004, el mismo año que ganó el premio Nobel Al Gore con su película aquella de su estudio y película La Verdad Incómoda. Ese mismo año, por el mismo tema, lo ganaron. Fíjense, ya son 20 años del anuncio del cambio climático brutal. Digo, tenemos 50 diciéndolo los ecologistas, pero ya oficialmente asumido, desde 2004 hasta el premio Nobel de la Paz ganan. Ella gana el premio Nobel y sigue aceptando sacar adelante estos gigantescos gigaproyectos destructores que van a alterar el cambio, van a alterar el clima cada vez más. O la otra única posibilidad sería que hiciera también lo que Lázaro Cárdenas. ¿No recuerdan que hizo Lázaro Cárdenas con su amigo Plutarco Elías Calles? El maximato. Primero Lázaro Cárdenas se porta bien para quedar de dedazo por Plutarco Elías Calles, y luego le hacen la jugada para exiliarlo. A los 2 años lo manda al exilio a morir a Estados Unidos. Pero ella no creo que se atreva con... ¿O qué apostamos? Hacemos una quiniela. ¿Se va a atrever a hacerle eso al Pejeato? Yo creo que no. Entonces estamos muy jorobados. Y pues nada más, esto era lo que queríamos exponer.